¿O qué es lo que van a hacer? Y es que habría que hacerse más cargo, ¿no?, de las decisiones de uno mismo y menos... Digo. Bueno, pero este gobierno es la expresión más clara de un gobierno que asumió hace un mes y medio y todavía le sigue echando la culpa de los problemas al gobierno anterior y no se hace cargo de que son gobiernos que toman decisiones y que sus decisiones son las que están generando todos estos problemas. Yo venía escuchando el programa cuando venía para acá, el aumento del pan, un kilo, 2.200 pesos, Sí. tiene en su fundamento una decisión económica de este gobierno. Con este gobierno, por el triunfo de Milei, se terminó el fideicomiso del trigo, que el fideicomiso del trigo, de alguna forma, despegaba el precio interno del precio internacional, y el trigo impacta en el pan, en la harina, en los fideos. Hay una decisión. Háganse cargo de esa decisión que tomaron ellos. Lo mismo con el aumento de la garrafa. La garrafa que pasó de 3,5 lucas a 12 lucas. ¿Por qué pasó eso? Porque hubo una decisión de este gobierno que apenas asumió, liberalizó el precio, permitió que las empresas aumenten como quieran. Entonces vos tenés a las empresas que venden las garrafas aumentando el precio sin ningún control. Y el jefe, el titular de la Cámara Empresaria, de ese rubro dijo literalmente que si se aprueba la ley ómnibus por todas las desregulaciones que plantean el sector energético, ellos van a poder aumentar sin ningún tipo de control del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, eso es una decisión también del gobierno. Entonces la gente que está mirando, me parece importante que tenga claridad de que acá hay un gobierno que cuando vos lo escuchás en las conferencias a Caputo o a Milei en las entrevistas o a Adorni todos los días, cada vez que le preguntan por el tema de la inflación actual, empieza a hablar del gobierno anterior y jamás te van a explicar que son las decisiones que ellos tomaron las que están generando esta situación. ¿Y la luz qué sabés vos? ¿Cuánto sabés que va a aumentar? No, ¿Sabés? bueno, ¿Sabés? habrá que ver, pero dice sabés, Juan, el algo? objetivo. Sí. Lo que Cifra. pidieron las empresas. Las empresas pidieron en el gas de 350 a 700% y en la luz de 100%. Había un estudio que publicó el Cronista hace unos días que ya desde febrero una familia promedio va a pagar 50 lucas entre gas y luz en Argentina por los aumentos que empiezan en febrero. Y es la primera tanda de aumento. Después sigue en marzo, después sigue en abril. Y a lo que él decía está la devaluación, la nueva devaluación que ya todos los agentes económicos descuentan para febrero, marzo, que de vuelta va a descargarse sobre el resto de los precios de la economía, o sea que no hay ningún horizonte de que baje la inflación con la política de este gobierno. Al revés, cada medida que toman son inflacionarias. Y encima lo tenés a Milei, a Caputo, a Adorni, hablando todo el tiempo del 15.000% de inflación anual plantada. ¿Qué pasa en este país? Cuando sos un agente económico, escuchás al presidente diciendo que hay 15.000% de inflación anual. ¿Cómo fijas un precio al día siguiente? Rompe cualquier tipo de expectativa y el sistema de precios. Entonces, todo el horizonte es de una altísima inflación producto de las medidas del gobierno. Te agrego. Creo que las declaraciones de Francos son la confirmación de que la quita del capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus no implica una reorientación general del gobierno. Al revés, Caputo cuando anuncia que quitan el capítulo fiscal ratifica que van por el déficit cero. Y cuando le pregunta a un periodista qué opinaba de las declaraciones de Milei de que van a fundir a las provincias, Caputo ratifica que van a hacer recortes contra las provincias. Y Francos recién escuchábamos que decía exactamente lo mismo. Entonces, está claro que la quita del capítulo fiscal es una maniobra para sumar a los gobernadores al plan de Milei de suspender de hecho la Constitución. Porque tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus son la suspensión de hecho de la Constitución Nacional e implican un ajuste brutal contra las provincias y contra el país en su conjunto. Cuando Caputo y Francos dicen que van a tomar medidas para igualmente alcanzar el déficit cero, es lo que hablábamos antes, es tarifazos mucho más rápido, porque van a eliminar los subsidios, terminar con las transferencias a las provincias y también el fin total de la obra pública. ¿Por qué disolvieron el Ministerio de Infraestructura y lo colocaron bajo la órbita de Caputo? Justamente para terminar con todo tipo de obra pública. Ellos habían dicho que las obras públicas que ya estaban empezadas las iban a terminar. Bueno, ahora liquidan todo. ¿Eso qué significa? Muchos más trabajadores de la obra pública que se quedan en la calle. Por eso en los comedores que organizamos están viniendo cada vez más familias de albañiles que se quedaron sin laburo y no pueden llegar a fin de mes. Eso significa en las provincias una destrucción de las economías provinciales. Por eso también es importante decirles a los gobernadores que no se sumen, que no entren en esta maniobra, porque gobernador que entre en esta maniobra le va a dar la espalda a su provincia. Y eso significa que en sus provincias los pueblos se van a tener que organizar políticamente para repudiar esa decisión. Ahí el gobernador de Córdoba. Lo que han perdido o pasado a pérdida el viernes, lo pueden recuperar. ¿Qué pensás vos, Juan? Sí, coincido e insisto con que las facultades extraordinarias que ellos colocan en los primeros artículos del proyecto de ley ómnibus son la expresión de la suspensión de la Constitución, porque lo que están haciendo es apropiarse de las facultades que son propias del Congreso Nacional por un periodo de tiempo muy extenso, con objetivos que están en los fundamentos del proyecto de ley de reorganización de toda la estructura económica y administrativa del país. No es que es una delegación coyuntural en un aspecto parcial para resolver un problema de emergencia. Acá lo que ellos dicen es, vamos a reestructurar toda la economía del país con superpoderes en cabeza del presidente. Parece que Milei piensa que lo votaron para que sea rey, no para que sea presidente de una nación donde rige una constitución. Y eso se embloca también con el DNU. El DNU y el proyecto de ley ómnibus son la suspensión de la Constitución. Por eso me parece muy importante
debate, que estos días que tenemos hacia adelante, clarifiquemos la maniobra del gobierno para sumar a los gobernadores a la suspensión de la Constitución, la rechacemos, llamemos a todos los diputados y diputadas a votar en contra del proyecto de ley ómnibus, le reclamemos también a las senadoras y a los senadores que acompañen el planteo de Unión por la Patria el 1 de febrero, sentarse en la sesión y votar en contra del DNU, y también el reclamo al Poder Judicial, porque hay otro poder que tiene que ejercer su rol de control de constitucionalidad frente a un conflicto de poderes donde el Ejecutivo ataca al Legislativo. Bueno, el Judicial tiene que intervenir, hacer valer la Constitución. Hay un recurso presentado por el gobernador de La Rioja que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un amparo presentado por la Federación de Intendentes a nivel nacional contra el DNU. Son todos recursos que tienen que tramitar ya mismo en la justicia y que el Poder Judicial tiene que también poner un límite, porque las instituciones de la democracia todas tenemos que ponerle un límite a estas pretensiones anticonstitucionales del gobierno de Milei. Ahora, ¿qué pasa el martes? Primero, tenemos 4 días de acá al martes, donde nosotros tenemos que rechazar la tesis del gobierno de que como quitaron el capítulo fiscal ya no hay obstáculos para que se apruebe el proyecto de ley ómnibus. Eso es falso, porque el gobierno sigue insistiendo con que va a fundir a las provincias. Entonces, todas y todos los que estén mirando, que en estos días puedan hablar con diputadas y diputados, mandarle mail, escribirle por las redes sociales, con sus propios gobernadores, diciéndoles: muchachos, no aprueben este proyecto de ley, porque este proyecto de ley es la suspensión de la Constitución y con esta orientación de este gobierno van a liquidar a las provincias. Entonces, no se puede aceptar esta maniobra del gobierno de Milei y de Caputo y tenemos que rechazar el proyecto de ley ómnibus. Tenemos que lograr que el gobierno no tenga los votos y no tenga el quórum para aprobar el proyecto de ley ómnibus. Eso me parece que es lo más importante. Sobre esa base veremos cómo llegan ellos al martes. Si ellos logran, con su maniobra, extorsionar, apretar, amenazar y acoplar a otros sectores de la oposición o de gobernadores a su orientación. Y en ese sentido creo que hay que decírselo a todos los partidos políticos y a todos los dirigentes. Hay que tener templanza moral, rechazar la tentación de ir a acomodarse con el que ganó hace un mes y medio, un poquito antes, el balotaje con el 56%, rechazar los aprietes y las extorsiones que te fuerzan a traicionar a los que te votaron, que te fuerzan a traicionar al pueblo de tu provincia, que te fuerzan a traicionar lo que vos mismo juraste cuando asumiste como diputado, que juraste defender la Constitución Nacional. No podemos votar una ley que es la suspensión de la Constitución. No podemos permitir que continúe siendo aplicado un DNU que es la suspensión de la Constitución. Entonces, tenemos un gran desafío de acá al día martes, 4 días de muy importante campaña política para rechazar el proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, muy bien.